Buenas tardes, bienvenidos a Café La Constitucionalidad. Como siempre, tratando de compartir diferentes temas, diferentes cuestiones y asuntos de coyuntura actual que obviamente nos afectan a todas las personas. Y efectivamente, hoy con un invitado de lujo, con un amigo y un especialista en derecho penal, que es Jorge Luis Villada, que nos va a hablar justamente sobre la situación que se da, los aspectos, vamos a abordar distintos aspectos, ¿no? Las problemáticas constitucionales, civiles, penales, médicas y psicológicas, que podrían, se podría decir, arribarse con lo que es la nueva ley, la 27601, de despenalización del aborto. Esta ley, de alguna manera, perdón, 27610, vino de alguna manera a subsanar, a solucionar algunos inconvenientes que había respecto de que la jurisprudencia se imponía por sobre la norma, sobre la ley, sobre la Constitución y sobre los tratados, admitiendo que algunos abortos puedan practicarse o no. Entonces, la ley vino, por decirlo de alguna manera, a subsanar años de jurisprudencia contra leyes, se podría decir, y obviamente también a ciertos reclamos sociales que había y que se iban imponiendo y que se veían por las calles. Pero bueno, además hoy es 25 de mayo, bien, Día de la Patria, y obviamente también aniversario del 120 aniversario del Club Atlético River Plate. Jorge Luis Villada, muy bienvenido. Un gran saludo para ustedes, un gusto estar en este espacio y poder compartir con ustedes estas charlas de café. Perfecto, Jorge, la verdad es que para nosotros es un honor y un privilegio. Bueno, contanos un poco qué es, o de alguna manera, qué nos espera, qué nos depara cuando participamos del curso interdisciplinario de interrupción voluntaria del embarazo, bien sobre la ley 27610. ¿Cómo no? Antes que nada te quiero aclarar, como presidente de la Fundación Civitas, que hemos organizado esto conjuntamente con el Instituto de Derecho Penal de la Universidad Católica, el Instituto Argentino Peruano de Derecho Penal, la Universidad Nacional del Nordeste, y participan además otras entidades que auspician. La Fundación Civitas tiene como objetivo fundamental ayudar a mejorar la calidad ciudadana, de modo que aborda todos los temas que tengan que ver con la optimización de la discusión de algunos temas que interesan a la sociedad, y nos pareció que este era un tema que, como ha generado muchas y diversas opiniones, era importante darle un tratamiento profundo, serio, desideologizado, sobre temas jurídicos que interesan desde distintas ópticas, desde ya el derecho penal, porque allí fue la gran reforma, el derecho constitucional, porque toca muchos aspectos, el derecho civil, la posibilidad de conflictos que se pueden plantear a nivel del derecho civil en cuanto a la situación de los médicos, instituciones que puedan estar involucradas en estas situaciones, sobre todo por las consecuencias que puede traer un aborto y que son a veces indeseables, y los conflictos que puede generar en el modo en que está redactada la ley. De modo que queremos analizarlo con constitucionalistas, hemos invitado a 3 constitucionalistas, hay 5 penalistas, una abogada de familia, 2 médicas, una especializada sobre todo en fertilización asistida para tocar algunos temas de bioética, y una psicóloga que va a trabajar sobre los temas de los traumas, tanto del embarazo no deseado como de los que producen los abortos, sobre todo los casos de estrés postraumáticos. Y por último, hemos invitado a una colega especialista en Derecho del Uruguay, donde hace 11 años que la ley está vigente, un ministro de la Corte de Ecuador, que va a hablar sobre la constitucionalidad en su país, y al amigo Iván Torre de la Torre de Perú, que es un especialista también en Derecho y que va a contar la experiencia que tienen los peruanos en esta materia. Con lo cual, pensamos abarcar por lo menos un amplio espectro de la temática y esperamos, bueno, generar por lo menos algunas ideas, algunos debates, inclusive eventualmente hasta
posibles o eventuales propuestas de reforma de la ley para que se adapte mejor a las finalidades propuestas. Qué interesante, Jorge. Y por sobre todas las cosas que he nutrido el plantel, de alguna manera que me has mencionado, veo que han trabajado mucho, obviamente encontrando especialistas en todas las materias y En parece... todas las materias que Sí, van sí. a haber durante 8 viernes, a partir del 18 de junio, y se va a extender hasta el mes de agosto, porque vamos a parar en vacaciones, durante 8 viernes, a razón de 2 disertaciones por viernes, de 18 a 20, y bueno, va a ser en vivo para que la gente pueda preguntar, pueda hacer sus planteos y, en fin, interactuar con el público, que queremos que sea multidisciplinario, como es el carácter de este curso que estamos realizando. Ojalá que sea de utilidad, ojalá que aportemos, que es la finalidad de la Fundación, aportar, esclarecer y mejorar, digamos, el nivel de discusión en estos temas que son tan sensibles y que para nosotros forman parte de lo que son políticas de Estado, ¿no? Donde está íntimamente vinculado, obviamente, el derecho constitucional. Bueno, efectivamente, como estábamos hablando recién, ¿no? Derecho constitucional, derecho civil, penal, ¿sí? Aspectos médicos. Eh, Obviamente, si uno parte de la Constitución, y esto ya un poco como abordando el tema, ¿no? Lo primero que piensa es en el derecho a la vida, ¿no? Derecho a la vida inherente a la Totalmente. persona, obviamente que se garantiza su protección constitucional desde la concepción, ¿no? Una constitución de 1853, obviamente con sucesivas reformas, y la última de 1994, que mantiene esa parte pétrea, y obviamente que quedan y se acentúan con la incorporación de tratados internacionales, que no considera la pena de muerte, que considera que toda persona es protegida, obviamente justamente por el Estado, en su integridad física y psíquica, así como también en el honor y en la reputación de La las dignidad. personas, ¿no? Digo, si seguimos viendo un poco en la Constitución. Perdón, Jorge. Totalmente, totalmente. El enfoque principal está dado desde y a partir de las garantías constitucionales y la que los tratados han convalidado o revalidado, especialmente el referido a los de derechos humanos, que coinciden con nuestra legislación civil, con nuestra Constitución Nacional y con nuestras constituciones provinciales, respecto al derecho a la vida a partir de la concepción del seno materno, pero también, indudablemente, los tratados referidos a la protección de la salud, la vida de la mujer, eh, que están todos mencionados, inclusive un artículo que publicamos hace poco en, en la editorial, puedo decirlo, ¿no? Sí, por En la favor. editorial, en la editorial La Ley tratamos el tema, eh, que aquí prácticamente se va a reproducir, bueno, con algunas observaciones y críticas que nos preocupan, en el caso particular de los penalistas, por el divorcio que implica esta ley respecto a toda la legislación civil, constitucional y convencional, en cuanto a que considera eh, la disponibilidad de la vida humana a partir o hasta las 14 semanas del embarazo, época en que el feto ya está totalmente constituido y está desarrollándose, ya es un ser sintiente plenamente, es una vida dependiente, pero autónoma de la madre. Y por otro lado, la problemática real, concreta, de que los abortos clandestinos han generado muchos inconvenientes a las mujeres que han accedido al mismo de esa forma. Y bueno, la ley obviamente tendía o pretendía eh, solucionar estos inconvenientes, pero lo ha hecho de un modo que realmente es discutible, sobre todo cuando enumera como, y vos como constitucionalista y especialista en derechos fundamentales, lo sabés mejor que nadie, cuando enumera una serie de tratados que protegen a la mujer aparentemente de estas problemáticas, y, pero en todos los casos, estos tratados en ningún caso mencionan eh,
el aborto como una solución puntual y única, sino para casos excepcionales que están expresamente mencionados, como es cuando provienen de una violación, cuando ponen en peligro la vida y la salud de la madre, cuando ya anticipa malformaciones del feto que van a hacerlo inviable. Y un detalle te agrego que de la legislación boliviana que nos llama mucho la atención, y que es cuando el embarazo proviene de un incesto, y que indudablemente es inconveniente, a lo mejor la persecución del mismo hasta el nacimiento de la criatura. Bueno, pero en ningún caso no hay ninguna ley, ningún país, como sobre todo Uruguay y España, que adoptaron esta modalidad de interrupción del embarazo, ninguna que diga el embarazo que no es delito el aborto. Entonces nos encontramos a nivel penal, te cuento, con una discordancia dentro de la propia ley penal. Por un lado, castiga el aborto cuando es contra la voluntad de la mujer, y por otro lado dice que no es delito hasta la 14ª semana, conforme a la voluntad libre y disponible de la mujer. Lo cual, en un Estado de derecho republicano, liberal, como el argentino, donde se protege la vida, como vos bien lo dijiste, de la concepción del seno materno, le está otorgando derecho absoluto a la mujer respecto a este tema, pero un derecho absoluto que no, que tiene que ver con la disponibilidad de la vida de otro ser humano. Y todo derecho en nuestro país, vos como constitucionalista sabés mejor que nadie, se ejerce conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y todo derecho tiene como contraprestación una obligación. Y acá hay derechos de terceros que están involucrados, como el del padre gestante, como puede ser el de la familia, y de la misma sociedad, respecto a la vida del por nacer, que es un ser absolutamente vulnerable. Y bueno, este no está contemplado para nada en la ley, no está ni siquiera mencionado, paradójicamente en tiempos en los que inclusive se protege hasta el derecho animal por ser un ser sintiente, y resulta de que en el caso particular del feto, la ley lo ha considerado un conglomerado de células que no piensa ni siente, lo cual, vuelvo a repetirte, es una especie de divorcio total del sistema jurídico argentino, no solamente a nivel infraconstitucional, sino constitucional y convencional. Entre ellos, el derecho del niño, que a pesar que dice de que la protección de la vida lo es desde la concepción, pero relativamente, dejando librado a cada estado el momento, cuál es el momento de la concepción. En ese caso, hay que recordar que nuestro Estado argentino hizo la observación de que esa vida comenzaba desde la concepción misma, y esto implica que aún la Convención de Derechos del Niño, adaptada a nuestro país, o regulada como está en nuestro país, o incorporada a nuestro ordenamiento jurídico como lo ha sido en nuestro país, protege la vida de la concepción. Con lo cual, lo que queremos es analizar un poco estas contradicciones y ver cómo las resolvemos. Eh, por eso te digo que a lo mejor, ojalá concluyamos en una propuesta superadora de una técnica legislativa que no ha sido del todo feliz para quienes estamos en el mundo del derecho, y queremos escuchar además la opinión de los médicos, psicólogos y demás especialistas que tengan que ver con la materia. Inclusive había una socióloga que a último momento no pudo participar, pero que hubiera sido interesante que lo hiciera. Lamentablemente no hemos podido contar con ella, pero esperamos poder incorporarla en el futuro. No, es muy rico el debate, Jorge, como sabés, y me parecía muy interesante esta noción de divorcio desde el derecho penal, ¿no? Porque efectivamente estas leyes, de alguna manera, cuando vienen como una respuesta social, ¿no? Como una respuesta a un reclamo y demás, no es que de alguna manera, o sea, que vienen como a cambiar el paradigma que se tenía hasta el momento, pero principalmente Totalmente. vienen desde un reclamo popular, social,
también que obviamente venía dándose de manera con cierta presión política, como todo reclamo, ¿no? Entonces, digo, tal vez a veces las leyes cuando salen un poco así, medio como para... Respondiendo, digamos, al reclamo social, dan respuestas un poco pasmódicas. Claro, exactamente, justamente esa es la palabra que quería utilizar. A veces salen como un poco espasmódicas, entonces, lo cual no significa, ni estoy diciendo que no debe existir el aborto legal, ni tampoco estoy diciendo que la ley no fuera eficiente o efectiva. A ver, esta es una ley que intentó, de alguna manera, como te decía recién, responder a un reclamo, al menos desde lo que yo pienso, ¿no? Los derechos de las mujeres y las personas con identidad de género con capacidad de gestar. Bien, eso es principalmente lo que dice la ley, porque justamente hoy por hoy no son solo mujeres, sino también aquellos hombres trans que también pueden gestar. O sea que tendríamos que hablar entonces no solamente de mujeres, sino de personas con género. Identidades gestantes. Exactamente. Así es. Después estamos hablando de derechos, ¿no? Como a decidir la interrupción del embarazo, estamos hablando del derecho de requerir y acceder, obviamente, a la atención de la interrupción del embarazo de un servicio de sistema de salud de conformidad con lo, obviamente, establecido en la ley, a requerir y a recibir una atención post-aborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados. ¿Sí? O sea, está diciendo que si aunque la ley no permita que se practique ese aborto y ese aborto se hubiese realizado, aún así la atención post-aborto, la ley de alguna manera la permite. ¿En qué casos? Bueno, los casos que, por ejemplo, se dan los abortos después de la semana 14, por ejemplo, ¿no? Que no están permitidos por la ley, pero si la ley le da de alguna manera a la madre o a la persona gestante, le da este derecho. Y obviamente, otro objetivo, otro derecho que tiene la ley, obviamente, es prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces, que esto era de alguna manera el principio, ¿no? O sea, el meollo de la cuestión o las primeras discusiones iban a través de eso, ¿no? El tema de la educación sexual en las escuelas. Entonces, digo, nos metemos también en otra problemática que también tiene muchísimos años en nuestro país y que durante mucho tiempo ciertas partes de la educación, ciertas cuestiones vinculadas tal vez con cuestiones religiosas, bien o más sesgadas, impidieron que la educación sexual se diera en las escuelas, ¿no? Bueno, Entonces, ese es un tema, fíjate que me lo observó una médica que después, si hay tiempo, yo te digo muy brevemente las consecuencias que me marcaba que puede tener un aborto, las consecuencias indeseables. Vos viste que la ley autoriza a la menor a partir de los 16 años a decidir libremente su aborto, sin injerencia extraña o contraria a su voluntad. Dice, es plenamente libre de decidir el aborto, con lo cual no sé cómo juega, o no sabemos cómo juega entonces, el tema de la representación legal a la que debe acudir. Esta médica nos advertía de que en los abortos se producen, aún practicado en el mejor establecimiento y legalmente, hemorragias de variada magnitud, pérdidas sanguíneas que pueden conducir a cuadros anémicos agudos. No es infrecuente ese sangrado que se provoca internamente, sin manifestación externa, y a veces llega demasiado tarde. Procesos infecciosos, gérmenes que pueden diseminarse en el resto del cuerpo, hay complicaciones anestésicas, producción de sinequias, perforación de la pared uterina, invalidarla para futuros embarazos, causarle graves daños en la salud e inclusive la muerte. Entonces, por ejemplo, nos planteamos lo siguiente: si un médico tiene que actuar en base a la voluntad de una menor de 18 años, sin intervención de los padres, y llega a tener una complicación de esta naturaleza que pueden ocurrir, porque vos sabés que el sector obstétrico es el que tiene mayor cantidad de casos de mala praxis en la Argentina, porque es riesgoso, un aborto es riesgoso, es una intervención quirúrgica. En general, como cualquier otra, puede acarrear estos riesgos. Bueno, ¿qué va a pasar con los padres de esa chica o esa identidad gestante, como quieras llamarle, que
se encuentre con que su hija murió en medio del parto, en medio del embarazo, de la interrupción. Son problemas difíciles que dejan a los médicos bastante protegidos y a las instituciones de salud bastante desamparadas jurídicamente frente a situaciones que se pueden presentar y que ellos no pueden comunicar porque la ley misma dice, les prohíbe que, o mejor dicho, les impone que eviten todo tipo de injerencias extrañas. Claro. Lo que puede incluir a los propios padres de la familia, con lo cual, distinto al Uruguay, donde la mujer, fíjate vos, acude al médico, plantea el embarazo, plantea los problemas por los cuales no puede tener el hijo, el médico recurre a un equipo interdisciplinario que asesora a la madre y después le da 5 días, después de asesorarle de todas las consecuencias que puede tener el aborto, y además de las posibles soluciones que le da el Estado en caso de que no aborte, del apoyo que le va a dar, le da 5 días para que reflexione sobre este tema y recién entonces se lleva adelante el embarazo, el aborto. Con lo cual, la diferenciación es muy grande porque están tomando en cuenta múltiples consideraciones que nuestra ley no toma. Y respecto a lo que vos decías de la educación sexual, esta médica que me planteó en el artículo está, planteó todas las inconvenientes que puede traer un aborto, inconvenientes no deseados, por supuesto, me decía de que lo óptimo hubiera sido que esta ley dijera que entre en vigencia a partir del año 2022, 2023, una vez que se haya impuesto obligatoriamente la educación sexual en los colegios para prevenir abortos no deseados o embarazos no deseados y abortos eventualmente tampoco deseados. Con lo cual, vuelvo a repetirte, es muy rico el campo, es muy amplio, o muy rico el abanico de temas que se van a abordar y las ópticas desde los cuales se lo va a abordar. Porque como bien dijiste vos, acá hay que pensar en las dos vidas, la madre, su salud, los derechos de la mujer, indudablemente, pero también hay que pensar en la vida del feto, la vida del padre gestante y eventualmente en estas consecuencias no queridas y que pueden ser terribles si se desencadena algún inconveniente en el medio. A esto agregale que vos como constitucionalista lo habrás analizado, la problemática se le puede plantear a los médicos con el tema de la objeción de conciencia, donde hay aparentemente una inversión de la carga probatoria. El médico va a tener que probar de que es objetor de conciencia en todas sus actividades, lo que contradice un poco el artículo 19 de la Constitución en cuanto a las acciones privadas de los hombres, y que, por ejemplo, el Uruguay no le exige eso al médico. Simplemente el planteo de la objeción de conciencia es suficiente para que sea eximido de intervenir en este tipo de situaciones. Bueno. Sí, yo respecto para hacer un correlato y llegar hasta la objeción de conciencia, ¿no? Digo, primero, edad de 16 años, edad que de alguna manera nuestra ley se reconoce como mayor, como menores, perdón, todavía, salvo en el derecho al voto, que no es obligatorio, pero pueden votar, por ejemplo, un menor de 16 años puede votar. Pero déjame adjuntarte algo más desde el punto de vista penal. Sí. Desde los 16 años también la persona es libre para disponer de su sexualidad, salvo en cuestiones de materias que tienen que ver con la corrupción de menores o el grooming, la persona ya puede tener relaciones sexuales a partir de los 16 años libremente, con lo cual vamos a tener, como ya hemos visto, casos de menores de 16 años, menores parejas que han terminado en un embarazo no querido, no deseado, y se encuentra con el problema de cómo solucionar esta situación. Y vos sabés que la ley, curiosamente, y perdóname que te interrumpa, pero es para aclarar algo, como me lo trajiste a colación vos si querés, el menor de 16 años también puede celebrar libremente contrato de trabajo, con autorización, pero puede celebrar contrato de trabajo, puede conducir, y puede ejercer, como bien dijiste, el derecho al voto. Y también puede opinar respecto y oponerse a intervenciones quirúrgicas invasivas. Con lo cual, nuestra legislación le ha otorgado
múltiples derechos a un ser que sigue siendo vulnerable y, vuelvo a repetirte, de quien los padres no se desentienden en caso de que tenga complicaciones o problemas serios. Y con esto se va a topar el médico, independientemente de la voluntad de la gestante que quiera abortar. Se va a topar con la familia si hay inconvenientes o consecuencias indeseables. Entonces, hay que ver bien cómo articulamos los protocolos de intervención médica para estos casos y al margen de todas las demás, de los demás cuestionamientos legales que pueden existir, ¿no? Bueno, como para hacer una aclaración respecto a lo de la objeción de conciencia, ¿no? Justamente la ley establece que él o la profesional de salud que debe intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo, justamente tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con las condiciones que establece la misma ley, ¿no? Que estipula la misma ley. Pero que el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro o requiera una atención inmediata e impostergable. Acá lo que te referías, efectivamente, es a que el médico debe de alguna manera, se invierte la carga de la prueba y es quien debe de alguna manera probar por qué es un objetor, ¿no? Por qué es un objetor de conciencia. Hay algo más que me preocupa y que vos, a lo mejor, como constitucionalista, lo podés tomar en cuenta y pensarlo un rato largo, o darnos alguna respuesta al respecto. ¿Qué pasa si el médico, vos dices, el médico tiene que dar inmediato curso al pedido de la gestante? ¿Qué pasa si el médico descubre que hay factores de comorbilidad que ponen en riesgo la salud de la persona en caso de producirse el aborto? La respuesta más común que te da todo el mundo es, bueno, si el médico es denunciado por retrasar el aborto, que es una de las amenazas que tiene la ley de sanciones disciplinarias, civiles y penales en caso que retrase o retarde el aborto, dice, el médico podrá probar, dice, en un proceso por qué retardó el aborto, pero mientras tanto tiene una denuncia penal encima. Y trabajar con esa espada de Damocles en la cabeza es muy difícil, porque la gestante, si ve que le demora el aborto por razones médicas o porque el médico aconseja que no es, valga la redundancia, aconsejable practicar el aborto en ese momento, sino que hay que tratarla, prepararla para esa situación, puede ser por un problema cardíaco o cualquier otra de otra naturaleza. ¿Qué pasa si el médico retrasa y se lo denuncia automáticamente? O sea, nosotros vemos que se pueden producir muchos conflictos de intereses que la ley no resuelve claramente. No, a ver, es una temática y es una materia que ya produce un conflicto que justamente proviene de un conflicto, ¿no? O sea, como decíamos recién, son resultados sociales, ¿no? De una conflictividad social, de un reclamo, justamente, de un sector que justamente se empoderó muchísimo en los últimos años y que efectivamente ha ganado, en el buen sentido de la palabra o en el sentido más positivo, ha ganado este derecho y que de alguna manera también el Estado debe dar una respuesta, ¿no? Reconociendo este derecho, pero lo debe hacer de una manera, obviamente, tomando en consideración un montón de cuestiones, ¿sí? Y acá no quiero estar no quiero estar de un lado ni del otro, pero digo, tiene que tener un montón de cuestiones a la mano que, repito, con una ley que todavía no se puso en práctica o que no se había puesto en práctica, era muy difícil tenerlas en cuenta. O sea, hemos hablado, y de hecho hace unos días, por ejemplo, hablamos con un abogado de Brasil que nos contaba sobre las 109 enmiendas que tiene la Constitución brasileña, ¿no? Entonces uno dice, una constitución de 30 años con 109 enmiendas, son muchas enmiendas, y algunas son muy profundas. Entonces, ¿cómo puede ser que en 30 años tenga 109 enmiendas una constitución? No estamos hablando de que pasaron 50 años, estamos hablando de menos de 2, estamos hablando de 30 años nada más, ¿no? Entonces digo, es muy difícil tal vez pensar en una ley y tratar de alguna manera de abastecerse de todos estos conceptos. Yo creo que se ha hecho un trabajo interdisciplinario para llegar a esta ley, pero principalmente lo que se quiso hacer es responder rápidamente a este reclamo social, bien, y probablemente algunas cuestiones no menores han quedado en el camino y tienen que ir siendo, o mejor dicho, tienen que ir siendo pulidas
en el tránsito de la ley, lo cual también es un riesgo. Es un riesgo, porque obviamente, como decíamos recién, aspectos constitucionales, civiles, penales, médicos, psicológicos, ingresan, se podría decir, en la problemática de la ley. Por eso me parece muy interesante el curso interdisciplinario que ustedes plantean, donde veo constitucionalistas, donde veo penalistas, donde la veo a la doctora Úrsula Basset, a Ricardo Basílico, a Buen Padre, a Manuel José García Mancilla, a Andrés Gil Domínguez, a Rubén Figari, a la doctora Bárbara King, a Florencia Inciarte, al doctor Marcelo López Mesa, a Marcelo Escarafia, a Alejandro Taza, al doctor Jorge Luis Villada, a Alfredo Vítolo, y después a las conferencias magistrales de Lucía Giudice Segraña, Alfonso Zambrano Pasquel y a Iván Torres Latorre. Obviamente esto dirigido por Jorge Eduardo Bonpadre y por Jorge Luis Villada, con quien estamos hablando. Y hay una pequeña aclaración. El doctor López Mesa no va a poder participar por razones personales. Vamos a ver si lo reemplazamos con otra civilista. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, una mujer civilista. Falta, claro, sí, te iba a decir que hay que cumplir un poco con la cuota de género. Es que nos hemos preocupado para que haya tantas mujeres como hombres en el tema, cosa de que tengamos también la visión intergénero. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, Jorge, principalmente es una temática muy interesante, podríamos estar hablando una vida del tema del aborto y capaz que hay un montón de cuestiones que obviamente se nos escaparían. Creo que la idea del curso o la formación de un curso interdisciplinario con todas estas temáticas, con todos estos puntos de vista, me parece que puede ser muy rico. Creo que va a ser un gran aporte y principalmente que obviamente la fundación a la cual vos representás, la Fundación Civitas, que participe la Universidad Católica de Salta, bien, que participe la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, y la Universidad del Nordeste. Exactamente, la Universidad del Nordeste. Bueno, por eso, o sea, hay una gran cantidad de instituciones que de alguna manera apoyan este curso y que, repito, y como vos habías dicho principalmente, tiene una visión interdisciplinaria y principalmente también no tiene una única visión, que es lo importante, ¿no? Digo, llegar a un debate abierto con varias opiniones, obviamente con divergencias, porque estos temas tan importantes así los traen. Así que la verdad es que, más que nada, agradecerte el tiempo de hoy, 25 de mayo, que estemos conversando sobre este curso y principalmente sobre esta temática. Agradecerte la disponibilidad, el café que hemos compartido, que hace mucho que no compartimos un café persona a persona. Y bueno, sinceramente desearte el mayor de los éxitos en este curso, principalmente. Te agradezco mucho en nombre no solamente de la universidad, sino de los organizadores y de los disertantes que muy generosamente se prestaron para esto. Ojalá que podamos aportar algo, ayudar a esclarecer más las ideas y sobre todo contribuir, digamos, a despejar dudas a aquellos sectores, vuelvo a repetirte, como el médico, como el familiar, como el social, que tienen fundados temores respecto a la aplicación de la ley por esta necesidad de pulir algunos aspectos que no han quedado. De todos modos, no te olvides en nuestro aviso de dejar la dirección a donde pueden consultar para inscribirse en este curso, que es abierto, que es plural y que pretende, vuelvo a repetirte, en el día justamente del 25 de mayo, vale la pena reafirmarlo, contribuir a un mejor país, a una mejor sociedad, a un mejor futuro para las generaciones que vienen en nuestra Argentina. Bueno, desde ya entonces agradecemos a Jorge Luis Villada, agradecemos a la Fundación Civitas que nos lo prestó un rato. Obviamente la prescripción puede hacerse a través de la página de la Fundación Civitas, que es www.fundacioncivitas.com, o las consultas admin@fundacioncivitas.com, y obviamente para participar y tener obviamente ya reservada el espacio en este curso. Jorge, te agradezco mucho y te deseo un muy buen día. Muchísimas gracias, un gran abrazo, Damián, a vos y a toda tu gente. Que estés muy bien. Hasta cada rato.